Buenos días, tardes, noches, profesor. Mi nombre es Rodrigo Cid y en este video le mostraré el encoder. ¿Qué es un encoder? Un encoder, también denominado generador de pulsos, es un elemento electromecánico, es decir, relaciona la energía eléctrica con la mecánica, que transforma el movimiento, es decir, energía mecánica, en una señal eléctrica, que pueden ser pulsos, ondas, entre otros. Los encoders convierten el movimiento en una señal eléctrica que puede ser leída por algún tipo de dispositivo de control en un sistema de control de movimiento, tal como un mostrador o PLC. El encoder envía una señal de respuesta que puede ser utilizado para determinar la posición, contar, manipular la velocidad o la dirección. ¿Cómo funciona? Los encoders utilizan diferentes tipos de tecnologías para crear una señal, incluyendo mecánica, magnética, óptica y de resistencia, siendo la óptica la más común. En detección óptica, el encoder proporciona información basada en la interrupción de la luz. Esto hace que la luz pase o sea bloqueada por las partes opacas del disco y forme una secuencia la cual es transformada en señal digital o a través de un sensor óptico o fotorreceptor. Esto hace posible el control del movimiento, posición y en algunas aplicaciones la velocidad. El encoder consta de un eje rotatorio unido a un disco que posee partes transparentes y opacas y un emisor de luz infrarroja. El emisor de luz infrarroja emite una luz que es interceptada por el disco con partes transparentes y opacas que a su vez gira con el movimiento del eje rotatorio. ¿Para qué sirve el encoder? Como se mencionó anteriormente, los encoders son dispositivos utilizados para transformar movimientos en señales eléctricas. Esto hace que sean muy utilizados a la hora de tener que controlar movimientos de máquinas. Ahora mostraré algunos ejemplos, además del ya visto en clases sobre la correa transportadora, como por ejemplo una máquina de corte, la cual es posible programar el corte a realizar en una pieza ya que el encoder es el encargado de enviar la señal de la posición del elemento de corte para que el elemento de control detecte cuándo cortar. Otro ejemplo sería una máquina de llenado, donde el encoder es el encargado de detectar el momento en que el envase está bajo la máquina de llenado para enviar la señal y que éste se activa, parecido a la correa transportadora. Y un último ejemplo serían los ascensores, donde el encoder es el dispositivo que detecta el movimiento del ascensor y envía una señal al controlador cuando el ascensor está en el piso deseado para que frene o avance. En todos los casos donde se aplica un encoder, el funcionamiento es el mismo. El encoder envía información sobre el movimiento del dispositivo a controlar, un PLC en este caso, analiza esa señal y en función del análisis envía una señal a la máquina para que realice cierta función. Ahora los tipos de encoders según el movimiento que permiten. Existen, por un lado, encoders lineales que son capaces de medir distancias recorridas por un objeto. Por otro lado, están los encoders rotativos que permiten determinar la posición angular de un objeto. ¿Cómo funciona dentro de la industria? Los encoders se utilizan en la maquinaria para el control de movimiento. Los encoders se encuentran en muchas máquinas de todas las industrias. Los encoders son utilizados en aplicaciones de corte a medida, trazadores, robótica, empaquetadoras, transporte, automatización, clasificación, relleno, imagen y muchas otras cosas más. ¿Cuál es la diferencia entre la señal absoluta e incremental? Los encoders pueden producir señales ya sea incrementales o absolutas. Las señales incrementales no indican la posición específica, solo que la posición ha cambiado. Los encoders absolutos, por otra parte, utilizan una palabra diferente para cada posición, lo que significa que un encoder absoluto proporciona tanto la indicación de que la posición ha cambiado y una indicación de la posición absoluta del encoder. Entonces podríamos decir que el encoder de detección incremental detecta el movimiento y mide la distancia en función de la diferencia entre dos valores establecidos primeramente.
mientras que el encoder de detección absoluta se toma como cero la posición inicial del objeto y se mide de forma absoluta a partir de esta posición. Y por último, los sensores del encoder. Estos son los encargados del monitoreo del proceso que realiza el encoder dependiendo de su funcionamiento. Estos pueden ser correctores de velocidad y posición que pueden ser proporcional, integral o proporcional integral seleccionables mediante conmutador rotativo. Parámetros del corrector ajustable mediante mandos potenciométricos incluye los acondicionadores para los conocidos tacodinamo y captador potenciométrico. Incorpora comparador y sumador analógicos. Además de esto, el encoder tiene dos sensores, los cuales son los fotodiodos, el emisor y el receptor. Un fotodiodo es un semiconductor con una unión PN que es sensible a la incidencia de luz visible o infrarroja. Para que funcione correctamente, tiene polarización inversa, lo que crea un cierto flujo de corriente cuando la luz es excitada.